En esta época, el sonido de la motobomba fumigadora es común acá, una pequeña comunidad de Chichicastenango, Guatemala. Un día de julio, visité a una familia en la aldea Paturup 1. Ellos me mostraron unos deliciosos platillos de esta comunidad. El primer platillo fue plique, que se dice plic, en Paturup 1. Cuando llegué, Doña María ya mezclaba la masa con achiote, que sirve como base para el plique. Doña María me contó que en este hogar hay varias piedras de moler. Una para masa y achiote, una para café, una para nixtamal, etc. La plancha está llena de ollas. Son 4 en total. En una olla están cociendo tamaritos, en otra la carne de res, una tercera con frijoles y en una pequeña está calentando el agua. Aparte de la masa, achiote y carne de res, utilizan zanahoria, güisquil, cilantro, cebolla, tomate y arroz para el plique. Doña María mira si están bien los frijoles, que se utilizarán para el segundo platillo. Ya está bien cocida la carne. Colocan el arroz en cada trasto. Y luego la carne. Listo el delicioso plique de res, acompañado de los tamaritos de maíz negro. Esa misma tarde, Doña María y sus hijas prepararon los taillos. Doña María primero molió los frijoles cocidos. La familia cuenta con recipientes de madera para los frijoles molidos. Sentada sobre el petate, Doña María molía por mucho tiempo. Luego colocó la masa sobre la piedra de moler. Y regaba el jugo de frijoles encima de la masa. Ahora coloca el frijol molido sobre la masa. Y luego cortó la masa y el frijol en 2 partes. Cuando ya están separadas, uno por uno, Doña María enrollaba cada pieza. Como tenía bastante masa y frijoles, y además la piedra de moler no es tan grande, Doña María repitió estos pasos varias veces.
Toda la masa y frijoles enrollados. Doña María partió los rollos en pedazos pequeños. Ahora hay que envolver los pedazos de la masa con los dobladores para los tamaritos de tallos. Aprovechando la masa, también prepararon las tortillas y los tamaritos con hojas de milpa. Después de preparar los pedazos de masas para los tamaritos, limpian las hojas de milpa y los envuelven. En todos los hogares que he visitado, vi a las señoras disfrutando de pequeñas conversaciones mientras se envuelven los tamaritos. Se asaron los tomates en el horno para la salsa, mientras se cocían los tamaritos. Agregaron tez o bledo a la olla en la que estaban cociendo los tamaritos. Después de quitar las cáscaras de los tomates, empezó a moler. Ustedes celebran el día. Y le agregan el chile a la salsa. Ambos las hierbas y los tamaritos de tallos ya están bien cocidos. Y listo, los tallos completos. Cuando me desperté en la mañana del día siguiente, el patio de Doña María estaba lleno de agradables sonidos. Y dentro de la cocina, los sonidos de moler nixtamal. La familia estaba preparando la sopa de hierba mora. La luz del sol que entra a la cocina desde el techo y la pared suavemente iluminaba y calentaba la cocina. Agregan los huevos a la sopa. Como otros hogares en esta aldea, una de las primeras cosas que hacen en la mañana es echar la leña a la plancha y preparar las tortillas. Esta mañana, tortillas de maíz negro. Doña María y sus hijas, Josefa y Anita,
todas torteando. Una escena que verdaderamente me tocó el corazón. Dale el chuexa. Chuexa. Çıkış konacak. Anne çizgi koyacak. ¿Para comer? Ya lista la sopa. Disfrutamos un delicioso desayuno en una mañana llena de colores y sonidos en la aldea Paturup 1, Chichicastenango.